¿Qué significa para ti, que eres creyente en el Señor Jesucristo, la cruz de Cristo? Estoy seguro de que la inmensa mayoría de los presentes contestaríamos con palabras parecidas, al menos a estas, pues la cruz significa todo para mí. Porque sin ella, quiero decir, sin aquel que murió en ella, yo no tendría ninguna esperanza de salvación. Mi vida sería un desastre, una vida perdida, sin esperanza, porque en la cruz de Cristo, Jesucristo murió para expiar mis pecados, la culpa de mis pecados, y ahora por fe en Él yo puedo estar delante de Dios justificado, limpio, salvo, con esperanza de vida eterna en su presencia. ¿No es así? Es así, es gloriosamente así. Y empezamos esta meditación dando gracias a Dios porque es así. Pero en esta respuesta, que creo que sería la de casi todos nosotros, observo que estamos contemplando la cruz como algo del pasado. No solamente en el sentido de que Cristo murió hace 2000 años, sino también en cuanto a nuestra apropiación de los beneficios de la cruz de Cristo. Asociamos la cruz con el momento de nuestra conversión hace X tiempo. Miramos, por lo tanto, hacia atrás en cuanto a la aplicación de la cruz a nuestras vidas. Y es bueno y necesario mirar hacia atrás a la cruz. Si no lo puedes hacer, pues probablemente todavía no eres creyente en el Señor Jesucristo. En el momento de nuestra conversión, cuando creímos en el Señor Jesucristo para salvación, fuimos justificados por su cruz, porque Él murió como nuestro sustituto en nuestro lugar. Y ahora Dios nos ve, habiendo nosotros recibido por la fe los efectos limpiadores de esta obra suya, Dios nos ve vestidos de la justicia del Señor Jesucristo, limpios. En un sentido, en el sentido más fundamental, somos justificados una sola vez en la experiencia. Cuando acudimos por fe y creemos en el Señor Jesucristo, no podemos volver vez tras vez, reconvertirnos vez tras vez, ser justificados en este sentido vez tras vez. Es una vez por siempre, lo mismo que Jesucristo murió una vez por siempre. Pero no es bueno solo mirar hacia la cruz como algo del pasado en nuestra experiencia. La justificación de nuestros pecados no es la totalidad de la salvación que Dios tiene para nosotros. La redención de Israel cuando salió de Egipto
no fue la totalidad de la salvación que Dios tenía en mente para los israelitas. La justificación de nuestros pecados es el principio glorioso, imprescindible, de una nueva vida que participa constantemente de nuevas dimensiones de la salvación que Dios tiene para nosotros. La justificación, por lo tanto, es una parte de nuestra salvación, no la totalidad. Dios no nos justifica, no elimina la culpa de nuestro pecado, no nos perdona para luego dejarnos abandonados, sujetos todavía a aquellos impulsos pecaminosos que nos conducían antes de nuestro perdón. Dios tiene el propósito, en cuanto a nuestra salvación, de transformarnos a la imagen de su Hijo, de restaurar en nosotros una plena y perfecta humanidad, no ya siquiera conforme al modelo de Adán, sino conforme al modelo del nuevo hombre, el Señor Jesucristo. Y en un sentido, hasta que no seamos como Él es, no somos salvos. Aunque en otro sentido, habiendo sido justificados, ya somos salvos. La salvación de Dios es inmensa. La justificación, por así decirlo, es la puerta de entrada. Pero hay todo un camino que seguir a partir de aquel momento. Y en este camino tenemos que volver vez tras vez a la cruz. O quizás mejor dicho, en este camino, vez tras vez, la cruz no se encuentra, se nos plantea en medio. La justificación nos conduce a un proceso de transformación que tiene como fin nuestra glorificación, esta restauración de nuestra perfecta humanidad conforme a Cristo. A los que Dios ha justificado, a estos también los glorifica. Y aunque es cierto que nuestra transformación, nuestra glorificación no será completa hasta que no estemos en su presencia, el proceso empezó el día de nuestra conversión. Y de hecho constituye una de las razones de ser principales de nuestra vida como creyentes ahora. Nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, vamos siendo transformados de gloria en gloria, según la misma imagen, por el Espíritu del Señor. Estas palabras describen la vida actual de todo verdadero creyente. Va siendo transformado de gloria en gloria en gloria, por un proceso que muchas veces parece ser todo lo contrario de glorioso. Porque es un proceso de humillación, de quebrantamiento, de dolor, de aflicción, de prueba, de crucifixión. No pienses que si has salido de tu Egipto has acabado con la cruz. ¿Por qué celebramos mes tras mes la Santa Cena? Nos sobra este reencuentro mensual con la cruz de Cristo. Empecemos planteándonos esta pregunta. ¿Así es mi vida?
puedo decir de mí mismo honradamente delante del Señor que yo, mirando como en un espejo la gloria del Señor en la faz de Jesucristo, en su palabra, voy siendo transformado de día en día, de gloria en gloria. Dios va perfeccionando su obra en mí. Cambiándome hacia aquella imagen del Señor Jesucristo por el poder del Espíritu de Dios en mi vida. En este proceso que solemos llamar el proceso de la santificación, como acabo de decir, vez tras vez tenemos que volver a la cruz. No para la justificación de nuestros pecados, al menos no para la justificación de nuestro pecado en el sentido primario de este término, sino por otros muchos motivos que vamos a estar examinando en estas semanas, y entre los cuales hoy vamos a examinar uno solo. Porque en este proceso de transformación hay una necesidad constante de arrepentimiento, de limpieza, de la restauración de una buena conciencia. Y el lugar de encontrar esta restauración es la cruz. La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Dice Juan, no escribiendo un folleto evangelístico para no creyentes, sino dirigiendo sus palabras a creyentes. La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado, y en tiempo presente, no en tiempo pasado. En este proceso de santificación, de glorificación, de transformación, la lucha contra el pecado es básica, elemental. Ciertamente yo no tengo poder en mí. Yo no puedo ganar esta victoria. Pero también ciertamente yo puedo resistirme a que Dios gane la victoria en mi vida. Y en este sentido estamos inmersos en una lucha. Y en esta lucha muchas veces caemos. Y por lo tanto hemos de volver vez tras vez a la cruz. Y es así no porque si pecamos como creyentes hemos perdido nuestra justificación, sino porque la presencia del pecado, el hecho del pecado en nuestra vida como creyentes, inevitablemente constituye una sombra, una barrera en nuestra relación con el Señor, un freno al proceso de nuestra transformación. Debido al pecado perdemos nuestro gozo y nuestra paz. Debido al pecado nos quedamos postrados en la guerra contra el maligno. Debido al pecado nuestro testimonio se vuelve inútil. Incluso debido al pecado podemos caer enfermos. Si bien la Biblia dice con toda claridad que no toda enfermedad es el resultado de un pecado en este sentido.
Si queremos progresar, si queremos que el Señor progrese en su proceso de transformación de nuestras vidas, si queremos que nos sea otorgado una entrada amplia en su reino eterno, si no queremos avergonzarnos en el día final, si queremos que nuestro galardón en aquel día sea digno de Él, entonces debemos vez tras vez solucionar en nuestras vidas el problema de nuestra caída en el pecado. Debemos vencer, conocer la victoria en nuestra lucha contra el pecado. Si no, vamos a estancarnos y volvernos inútiles en el servicio de Dios, por muy altos que sean los cargos que ostentemos. Hemos de volver a la cruz para asegurar nuestra limpieza. Y es un proceso doloroso. Si no te resulta doloroso, o bien el Señor ha hecho en ti una obra profundísima ya, y ya ha eliminado de ti todo rasgo de orgullo, o bien sencillamente no sabes de lo que estamos hablando. Volver a la cruz tiene que ver con la crucifixión de nuestra carne y sus deseos. Es cierto que hay una sola cruz, la de Cristo, pero hemos de volver a vernos a nosotros mismos crucificados allí juntamente con Él. Hemos de considerarnos muertos con Él. Hemos de mortificar, crucificar lo carnal en nosotros, porque con Él hemos sido crucificados. Su cruz en este sentido se convierte en mi cruz. Y esto no nos gusta, nuestra carne se rebela, nuestro orgullo protesta y se alza contra este camino. Pero hemos de ir allí si confesamos nuestros pecados. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Como creyente, cuando caes en el pecado, ¿qué haces? O quizás antes de plantearnos esta pregunta, ¿tú como creyente caes en el pecado? ¿Eres consciente de ello? Porque el primer obstáculo en cuanto a lo que estamos diciendo es nuestra propia ceguera, nuestra tendencia carnal de disfrazar nuestros pecados bajo otro nombre, nuestro comportamiento de avestruz, de esconder la cabeza y no afrontar la realidad del pecado en nuestras vidas. Hay muchos creyentes que apenas se dan cuenta de su pecado. Se creen buenos. Ojalá fuera así. Y pienso que en la gracia de Dios también hay creyentes que son relativamente buenos, han crecido mucho. El Señor ha hecho una labor profunda y dolorosa en sus vidas y van progresando en la santidad, pero de ellos no estamos hablando. Estamos hablando, desgraciadamente, de muchos que se creen buenos cuando a todas luces no lo son. Sus cónyuges, sus hijos, sus vecinos, sus compañeros de trabajo saben perfectamente que no son buenos y sin embargo van por la vida como buenos. Sencillamente no permiten que el Espíritu Santo les revele la verdad de sus vidas. A lo mejor por su trasfondo católico romano o una tergiversación de este trasfondo,
Siguen creyendo que el pecado consiste en el asesinato, el robo y el adulterio, y puesto que nunca han robado, ni adulterado, ni asesinado a nadie, creen que no tienen pecado. Pero la Biblia indica que el pecado es muchísimo más que esto. Jesús enseñaba que no solo es pecado el acto, sino también toda la clase de motivaciones y resortes interiores del hombre que pueden conducir a un acto. Y aunque no lleguemos al acto, el deseo dentro de nosotros, estos resortes en su funcionamiento interior, ya participan del pecado. Los pensamientos de rencor, de amargura, de resentimiento, de odio, de envidia, ya son el asesinato en embrión. No solo es pecado el robo, también lo es la codicia. No solamente el adulterio, sino también toda clase de deseo impuro. La lista de lo que según el Señor Jesucristo constituye el pecado que procede de nuestro interior es muchísimo más amplio de lo que solemos reconocer. Escuchemos sus palabras en Mateo 7, 21. Perdón, me he equivocado, creo que es Marcos 7. Sí, Marcos 7, 21. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos. Esta es una frase bastante generalizada, ¿no? Todo pensamiento que no sea bueno para edificación, constructivo, puro, es un mal pensamiento. Salen los malos pensamientos, los adulterios. Y Cristo utiliza el plural para indicar que no está hablando solamente en el acto de adulterio, sino en todo aquello que procede a este acto. Toda clase de relación ilícita. Un adulterio no suele ocurrir así. Normalmente va precedido por toda una época de enredo emocional, adulterios. Las fornicaciones, todo tipo de suciedad en el terreno sexual. Los homicidios, todo tipo de odio y manifestación negativa contra nuestro prójimo. Los hurtos, las avaricias, cada vez que no somos generosos con los bienes que el Señor nos ha dado para el bien de todos, es pecado. Las maldades, todo lo que participa del mal, del maligno. El engaño. Y qué variedad hay de clases de engaño en nuestro comportamiento. Nos ponemos máscaras. Queremos impresionar a la gente. Pecado. Queremos que la gente piense acerca de nosotros lo que no somos o lo que no hemos hecho. Vamos justificándonos con diferentes argumentos que participan del engaño. La lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia. Hay todo un surtido también de clases de orgullo. Algunos hemos perfeccionado el arte del orgullo humilde. De aparentar ser humildes, pero por dentro tener una resistencia feroz a todo lo que sea el quebrantamiento del Espíritu de Dios.
la insensatez. ¿Te portas frívolamente? ¿Dices tonterías? ¿Alguna palabra que se te escapa, que es un poco hiriente, pero lo has dicho de broma? Todo esto y mucho más, según Jesucristo, constituye el pecado. En otras palabras, nosotros solemos colocar el rótulo pecado sobre algunos delitos especialmente gordos. Pero Dios coloca el rótulo pecado sobre todo aquello que proceda de nuestra carne. Todo aquello que es fruto de nuestra naturaleza adámica, caracterizada por su inevitable egocentrismo. Todo lo que procede del yo con sus pasiones y deseos. Me pregunto hasta qué punto el Espíritu Santo te ha revelado a ti. ¿Hasta qué punto me ha revelado a mí lo que es nuestra naturaleza carnal? Yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. ¿Lo sabes? No hay creyente aquí que no lo diga. Pero a veces decimos estas cosas porque somos ortodoxos. Hemos de suscribirlo porque la palabra de Dios lo dice. Pero íntimamente decimos, bueno, este es un decir. Que no hay bien en mí. Hay mucho mal en mí, lo reconozco, pero hay cosas buenas también. Esto no es lo que dice la palabra. La palabra dice, yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Si hay algo de bien en ti, solo es la manifestación en ti de la vida del Señor Jesucristo. En nosotros no mora el bien. Los designios de la carne son enemistad contra Dios. Y luego queremos que nuestra carne sea un aliado de Dios para efectuar su obra. Lo que somos por naturaleza, no nos gusta afrontar esta realidad, pero es lo que dice Dios. Lo que somos por naturaleza va encaminado directamente en contra de Dios. Esto es Romanos 8:7. Gálatas 5:17. El deseo de la carne es contra el Espíritu. Asimismo, Dios tilda de corrupto, coloca este rótulo de pecado sobre todo lo que hay en el mundo, en la sociedad humana que nos rodea, dominada por la carnalidad y el egocentrismo. Por lo tanto, dice la palabra de Dios, amar al mundo y las cosas que están en el mundo es enemistad contra Dios y la demostración de que el amor del Padre no está en nosotros. Santiago 4:4, Primera de Juan 2:15. Y por si todo esto fuera poco, Dios también llama pecado en nuestra vida todas aquellas oportunidades de hacer el bien que hemos descuidado. Al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es
pecado. A la luz de todo esto, ¿eres pecador? No contestemos rápidamente, sí, por supuesto que soy pecador, pasemos a otro tema. ¿Eres pecador? ¿En qué consiste tu pecado? ¿En qué has pecado esta mañana? ¿En qué has pecado durante este culto? ¿Qué pensamientos has tenido durante este culto que han sido malos pensamientos? Quizás estés diciendo, bueno, pero con todo yo no me veo tan mal. A fin de cuentas me comparo con mis hermanos y, de acuerdo, habrá alguna cosita en mi vida, pero no es nada en comparación con lo que veo en ellos. Si dices esto, en realidad lo que estás diciendo es: Dios es un mentiroso. Él habrá acertado en cuanto a su análisis de los demás, pero no en cuanto a mí. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Si no te ves tan mal, si en este momento no puedes identificar nada malo en tu vida, ¿quién tiene razón, tú o Dios? ¿No será más bien que te has acostumbrado tanto a vivir bajo una ilusión que ahora le está costando mucho al Espíritu de Dios mismo abrirte los ojos? ¿Verdad que nos cuesta permitir que el Espíritu Santo revele la verdad de lo que hay en nosotros? No nos gusta utilizar la palabra como un espejo para vernos retratados en ella, sino más bien preferimos utilizarlo como un palo para ir contra los demás. No nos paramos para permitir que el Señor escudriñe nuestro corazón, que revele nuestra maldad. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme, has entendido desde lejos mis pensamientos, has escudriñado mi andar y mi reposo. Todos mis caminos te son conocidos. Aún no está la palabra en mi lengua, y aquí, oh Jehová, tú la sabes. Hasta aquí bien. Todos reconocemos que Dios nos conoce y que nos conoce mejor que nosotros mismos. Pero ¿qué hacemos con esto? Seguimos adelante como el salmista en el Salmo 139 para decirle: Señor, a la luz de este conocimiento tuyo de mi vida, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame, conoce mis pensamientos y ve si hay en mi camino de perversidad. O quizás lo decimos y decimos: qué majo que soy, que se lo he dicho, y ahora corriendo y deprisa me voy a dedicar a otra cosa por si el Señor quiere contestar, porque no me gusta que Él empiece a decirme: David, esto, aquello, esto, aquello. Preferimos no tener que mirar dentro de nosotros. Preferimos no tener que examinar nuestras motivaciones. Y lo triste es que de la misma manera que queremos ponernos una máscara para engañar e impresionar a los demás por medio de una justicia externa,
podemos acabar engañándonos a nosotros mismos también. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Mi corazón, tu corazón, es más engañoso y perverso que todas las cosas, y es sumamente listo en engañarme a mí, en engañarte a ti. Nuestro corazón nos engaña para que no podamos reconocer lo que hay en nosotros. Y algunos creyentes, como consecuencia, van por esta vida plenamente convencidos de su perfección y su bondad. Si hay un roce, obviamente es por causa del otro, porque ellos no. Sin embargo, otros que viven a su lado saben que no es así. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. ¿Os acordáis, verdad, de la historia que contó Jesús del publicano y el fariseo en Lucas capítulo 18? Lo contó precisamente a unos que confiaban en sí mismos como justos y como consecuencia menospreciaban a los otros. Dijo: 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro. Esta semana mi esposa y yo leíamos un libro que decía que érase una vez una maestra de escuela dominical que acabó la clase diciendo: así pues, niños, la moraleja de esta historia es que debemos dar gracias a Dios diciendo: Dios, te doy gracias porque no soy como este fariseo. El fariseo no era menos pecador que el publicano, pero desgraciadamente sus pecados eran más bien interiores, pecados de orgullo, de autosatisfacción, de engreimiento, de ceguera, de hipocresía. Mientras el publicano había pecado de tal manera que no podía cegarse ante su pecado. Si tú has pecado de tal manera, gracias a Dios en un sentido, mejor ser un delincuente y reconocer tu pecado que nunca quebrantar la ley del país y por lo tanto no reconocer el mal de tu corazón. ¿Lo reconoces esta mañana? ¿O lo negarás? Dirás: Dios, sé propicio a mí, pecador. No con ligereza, sino porque sabes que has hecho esto, y has pensado aquello, y has dicho lo otro, y reconoces ante el Señor que esto es pecado. Y viendo el pecado dices: Dios, sé propicio a mí, pecador.
o irás a tu casa todavía cargando sobre tus espaldas tu propio pecado, endurecido en tu corazón, sin posibilidad de disfrutar de la salvación, de la comunión con Cristo y del crecimiento espiritual. Así pues, nuestro primer peligro en lo que estamos diciendo es nuestra incapacidad de reconocer el pecado por pecado, de darle otros nombres, de justificarnos, de decir que realmente no fue así. Y por este camino no vamos a ninguna parte. El segundo peligro está en reconocerlo como pecado y que nos dé igual. Porque ante la revelación que hace el Espíritu Santo, por medio de muchas cosas, del pecado en nuestras vidas, podemos reaccionar de una de dos maneras. Por un lado, podemos descuidar esta revelación. Podemos decir, sí, es verdad. ¿Y qué? ¿No lo hacen los demás? O podemos decir, sí, es verdad, pero ¿cómo me voy a arrepentir ahora si ya me he arrepentido no sé cuántas veces por este mismo pecado? O podríamos reaccionar diciendo, bueno, pero si lo que tú has estado diciendo del pecado es cierto, si toda manifestación de la carne, del yo, de mi egoísmo es pecado, entonces estoy tan envuelto en pecado que me doy por vencido ya. Es inútil luchar. ¿Por dónde empiezo? Pero de entre todas estas reacciones, la peor de todas es de descuidar nuestro pecado por una despreocupación frívola basada erróneamente en la cruz de Cristo. ¿Qué más da si vuelvo a pecar? Porque ya he sido perdonado. Cristo ya murió. Parece ser que algunos de los creyentes, o supuestos creyentes de Roma, tenían esta tendencia. ¿Por qué no decir, hagamos males para que vengan bienes? Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. Parece ser que algunos estaban diciendo, no importa si pecas, porque cuanto más pecas, tanto mayor es la gracia de Dios. Y por supuesto esta afirmación raya en la verdad, y sin embargo es la distorsión más fea que haya inventado el maligno. Es absolutamente cierto que la gracia de Dios puede alcanzarnos sea cual sea nuestro pecado, pero esto no es excusa para pecar. Pablo contesta a este tipo de argumento de muchas maneras, pero quizás su argumento central sea este: que si Cristo murió precisamente para librarnos del pecado, es el contrasentido más gordo, más ridículo, utilizar aquella misma muerte a fin de permanecer en el pecado. Yo estoy seguro de que esta no es conscientemente vuestra actitud en esta mañana, pero examinémonos, no sea que sea una actitud inconsciente. ¿Cuál es la alternativa? Es la de volver a la cruz con nuestro pecado, confesarlo al Señor Jesucristo y conocer su limpieza. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero insistir en que no estoy diciendo que si caes en el pecado después de tu conversión, que por lo tanto has perdido tu salvación y necesitas volver a la cruz a fin de ganar la salvación otra vez. El sacrificio de Cristo es una vez para siempre.
Igualmente nuestra justificación, cuando verdaderamente creemos en Él, también es una justificación definitiva. Pero de la misma manera que nuestra fe, si es verdadera, si es viable, seguirá creciendo a lo largo de la vida, así también los efectos limpiadores de la cruz de Cristo, si realmente han cuajado en nosotros, seguirán cuajando así, seguirán realizándose en nosotros a lo largo de la vida. En parte al menos es una cuestión de la relación entre lo eterno y lo temporal. El sacrificio de Cristo es de valor eterno. Fue ofrecido mediante el Espíritu eterno, según Hebreos 9. Y por lo tanto nos proporciona una justificación eterna. Pero como ocurre con todas las realidades eternas de la vida cristiana, estas realidades se tienen que plasmar en nuestra experiencia de tiempo y de espacio. Y en el tiempo y el espacio, esta justificación única se manifestará en nosotros en un volver constante a la cruz, a fin de validar constantemente en nuestra experiencia los efectos justificadores, limpiadores de aquel sacrificio eterno y único. De allí la necesidad de nuestra celebración de la Santa Cena. De la misma manera que en el Antiguo Testamento cualquier judío consciente de haber cometido un pecado tenía que emprender el viaje a Jerusalén otra vez y sacrificar otro animal, nosotros también tenemos que emprender en espíritu nuestro viaje a Jerusalén, no para ofrecer otro sacrificio, porque hay uno solo, sino para aplicar este sacrificio único y eterno a esta nueva situación nuestra. Y esto implica, y lo siento, me estoy pasando en cuanto a la hora, pero estamos hablando de cosas muy serias y espero que me perdonéis por ello. Esto implica, en primer lugar, reconocer nuestro pecado, lo que hemos estado diciendo, no engañarnos, llamarle por su nombre, aunque también hay muchos pecados que se escapan de nuestras clasificaciones humanas, pero el Espíritu también nos deja inquietos. Reconocerlo no con frivolidad. Por este pecado también murió Jesús. Reconocerlo más bien con horror. Sentir la angustia de nuestra suciedad, de nuestra mezquindad. Implica, en segundo lugar, confesarlo al Señor Jesucristo. No decir sencillamente soy pecador, aunque en determinados casos sí que tendremos que decir esto, sino ser más explícitos en su presencia. Señor, he hecho esto y aquello. Porque si no somos explícitos tampoco podemos tener una sanidad explícita. En tercer lugar, y aquí es donde empezamos a topar con lo muy difícil, hacer restauración allí donde es posible. Tú has estado copiando en un examen. El Espíritu Santo te convence de esto. La cruz no es un escape fácil. Si realmente vas a la cruz, yo estoy casi seguro de que el Espíritu Santo te va a decir, coge tu examen, si lo tienes, vete al profesor, dile lo que has hecho. Mejor suspender un curso aquí que suspender la carrera celestial. Has estado defraudando a Hacienda y vas a Cristo. ¿Qué te dice Cristo? No te preocupes, te comprendo. Los de Hacienda también son unos sinvergüenzas.
No, esto es lo que el maligno te dice, no es lo que el Señor te dice. Coges la máquina de escribir y te haces una autodenuncia, porque el Espíritu Santo te ha estado denunciando. Y sabes que en el peor de los casos es mejor pasar unos meses en la cárcel aquí que no pasar la eternidad en el infierno. Has sido infiel a tu esposa. Uy, qué disgustos habrá. ¿Cómo le voy a doler si se lo digo? Y qué disgustos hay y qué dolores en el seno matrimonial si no se lo dices. Y es mucho mejor conocer el disgusto de tu esposa, si es necesario el repudio de tu esposa, que conocer la ira de Dios en el día final. Entre paréntesis, algunos estarán diciendo: pero ¿por qué exponerme a tanto riesgo de disgusto y de problemas, confesando estas cosas a la persona en cuestión, intentando hacer restauración, si de todas maneras me voy a salvar? ¿Estás tan seguro? Que si este pecado no confesado que estás acariciando, que te niegas a confesar, es la evidencia de tu propia incredulidad. De que nunca fuiste crucificado con Cristo en la cruz y estás aún en tus pecados. La salvación es segura para aquel que cree verdaderamente. La gran pregunta de la vida siempre es: ¿he creído? Y creo que la experiencia demuestra que mientras nos estamos resistiendo a confesar, a hacer reparación allí donde el Señor está poniendo el dedo, siempre tendremos dudas en cuanto a si realmente hemos creído. Puede ser que objetivamente tu salvación esté segura en manos de Dios, pero subjetivamente vas a tener mucha zozobra, mucha inseguridad en medio de aquella situación. Porque, hermanos, la fe verdadera siempre va acompañada de arrepentimiento. Y el arrepentimiento verdadero siempre va acompañado de restitución. Y la restitución no es la demostración verdadera de la fe, pero vas a tener dudas con respecto a tu fe mientras no hay restitución. Y aquella fe que nos salva de verdad es una fe viable que, si bien empieza en un momento, sigue robusteciéndose a lo largo de nuestra vida. Léase Romanos 4. Pero supongamos, y creo que es así en la mayor parte de estos casos, que nuestra salvación es segura, realmente hemos creído. Solo es una pequeña resistencia a esto que nos cuesta tanto. ¿Por qué? ¿Por qué pagar el precio de quebrantarnos? Porque el Espíritu Santo no te va a dejar tranquilo. Y peor aún si te deja tranquilo. Para todos los efectos habrá dicho: pues me doy por vencido.
mientras nos obstinamos, le estamos causando tristeza, impedimos el progreso de nuestra santificación, quizás seamos salvos. Pero ¿por qué queremos ser un enano en el reino de Dios, pudiendo ser gigantes? Lo que está en juego no solamente es nuestro destino eterno, es nuestra posición dentro de este destino. Y somos necios. Hemos escuchado demasiado al maligno. Si acabamos pensando que es una especie de modestia solo desear un enano en el reino de Dios. Así pues, reconocemos nuestro pecado, lo confesamos, hacemos restauración allí donde podemos. Y ahora pedimos al Señor Jesucristo su limpieza y su perdón. Dios, sé propicio a mi pecador. Señor Jesucristo, por tu sacrificio en la cruz, sé tú la propiciación de este mi pecado. Límpiame. Es el camino de la cruz. Es el camino del quebrantamiento, de la humillación, del final de nuestro orgullo. Es un camino doloroso. Es también el camino de la victoria. Yo te aseguro que no tendrás tantas ganas de copiar en el examen siguiente si has tenido que ir al profesor diciendo, he copiado. Si te has quebrantado allí en la cruz, si has pedido la limpieza del Señor Jesucristo, las campanas del cielo están sonando. Si tu caída fue una derrota, pero tu quebrantamiento, tu arrepentimiento es una gloriosa victoria. Y después de la cruz te espera la tumba vacía, la vida de resurrección, el poder del Espíritu Santo manifestado en tu vida. Si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, y Él es la propiciación por nuestros pecados. La sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Vamos a tener unos momentos de silencio ante el Señor.